queridos estudiantes, el día de hoy iniciaremos el módulo 2 y la unidad número 2, recursos inherentes al acto administrativo. El objetivo de esta unidad es identificar los recursos que posee el administrado contra los actos emanados en la administración a través de la ejecución y análisis de algunos modelos de recursos administrativos. En primer lugar, debemos definir qué son los recursos administrativos. Ustedes ya previamente tuvieron nociones en materias anteriores sobre qué es esto, pero siempre debemos empezar con lo más básico e ir desglosando poco a poco lo más particular. Los recursos administrativos se deben comprender como un instrumento de impugnación a los actos administrativos que le permite al administrado, a la administración, perdón, la facultad de revisar sus propias actuaciones. Estos recursos se deben ver como un mecanismo de defensa de los derechos que tiene el particular frente a la administración. De allí que las personas los podrán ejercer sin que fuera obligatorio el agotamiento de la vía administrativa. Los recursos administrativos o judiciales que fueran procedentes para la defensa de sus derechos frente a la actuación u omisión de la administración pública, salvo en caso del procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República, Estados o municipios. ¿Cuáles son los tipos de recursos administrativos? Vamos a ver el día de hoy todos los recursos a nivel administrativo y en la próxima clase hablaremos sobre los recursos a nivel jurisdiccional. Empezamos con las generalidades de los recursos. El artículo 85 LOPA nos establece que los interesados podrán interponer los recursos que se encuentran previstos en el capítulo de la ley contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuidad, cause indefensión o prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos personales y directos. El artículo 86, por su parte, nos aclara que todo recurso administrativo deberá interponerse por escrito y en él se observarán los extremos exigidos por el artículo 49. El recurso que no llenare estos requisitos no será admisible. Esta decisión deberá ser motivada y notificada al interesado. El error en la calificación del recurso por parte de un recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. Ahora bien, ¿qué nos dice ese artículo 49? Cuando un procedimiento se inicia solicitud de parte interesada, el escrito debe contener, primero que todo, el nombre del órgano al que está dirigido. Segundo, la identificación del interesado y, en su caso, de su representante. Aquí deben especificar nombre, apellido, domicilio, procesal, nacionalidad, cédula de identidad, estado civil, profesión, correo electrónico, número telefónico. En tercer lugar, la dirección del lugar en donde se harán las notificaciones pertinentes. Domicilio procesal. En cuarto lugar, los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con claridad la materia objeto de solicitud. En quinto lugar, la referencia a los anexos que lo acompañan si fuese el caso. En sexto lugar, cualquier otra circunstancia que exija las normativas legales o reglamentarias. Y en séptimo lugar, la firma de los interesados. El artículo 87, por su parte, nos establece que la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución de un acto impugnado, a menos que específicamente así lo determine la ley. El órgano ante el cual se recurra podrá de oficio o a petición de parte acordar la suspensión de los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiese causar un grave perjuicio al interesado o si la impugnación se fundamentara en la nulidad absoluta del mismo.
En estos supuestos, el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de la caución que considere suficiente y el funcionario será responsable por la insuficiencia de una caución aceptada. En su artículo 88 nos aclara que ningún órgano podrá resolver por delegación los recursos intentados contra su propia decisión. El artículo 89 establece que el órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia o que surjan con motivo de un recurso, aunque no haya sido alegado por el interesado. Y finalmente, para culminar con la generalidad de los actos administrativos o los recursos de los actos administrativos, tenemos el artículo 93, que dice, la vía contencioso administrativo quedará abierta cuando interpuestos los recursos que ponen fin a la vía administrativa, estos hayan sido decididos en un sentido distinto al solicitado o no se haya producido decisión en los plazos correspondientes. Los plazos para intentar estos recursos están establecidos en las leyes que correspondan, la Ley Orgánica del Contencioso Administrativo. Ahora bien, los recursos se dividen en ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios son, en primer lugar, el recurso de reconsideración, el cual es entendido como aquel que se intenta ante la propia autoridad que dictó el acto administrativo para que lo revise. Su apelativo de reconsideración es porque se le pide al funcionario que reconsidere su propia decisión. ¿Cuál es el objeto de este recurso? Los actos administrativos productores de efectos individuales de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 LOPA, en armonía con lo establecido en el artículo 85. ¿Qué órgano conoce de este recurso? Le corresponde conocer al órgano administrativo o al funcionario que lo dictó, que es el mismo al que se interpone. Entonces, ahora en relación a esta interposición, debemos decir que es en un lapso de 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto que se impugna. Existe el recurso de reconsideración, una identidad entre la autoridad que recibe el escrito y la autoridad que decide decidirlo. Tengan eso presente. Entonces, el lapso para ejercerlo, 15 días hábiles siguientes a su notificación. Vencidos esos 15 días que otorga la ley sin que se haya intentado el recurso, el acto quedará firme y no podrá ser impugnado posteriormente. Sin embargo, la presentación posterior de un recurso puede ser entendida como una denuncia ante la autoridad administrativa, autoridad que puede considerarlo y si fuera procedente revisar el acto, revocarlo, modificarlo. La decisión de sobre este en específico debemos recordar, voy a adelantar un poco, que si bien ustedes no ejercen los recursos a nivel administrativo porque se les ha pasado el acto establecido para ello, recuerden que siempre existen los recursos a nivel jurisdiccional. Nulidad, bueno, patrimonial, por daño patrimonial, etcétera, etcétera. No nos adelantemos mucho, pero para que sepan que no pudieron ejercer un recurso administrativo, podemos ejercer un recurso jurisdiccional. Muy bien. Sobre la decisión del recurso. El recurso de reconsideración debe interponerse, como ya se dijo, ante el funcionario que lo dictó. Ese mismo funcionario es el que decide este nuevo recurso y no se puede interponer un nuevo recurso de reconsideración sobre un recurso de reconsideración. Es decir, el recurso de reconsideración es solo por una sola vez, solo se intenta una vez. Indica la norma en el artículo 94 los distintos lapsos para decidir dependiendo del grado que ocupe el funcionario que conoce del mismo. Es decir, tomando en consideración si es un acto impugnado, pone o no pone fin a la vía administrativa. Cuando el acto no pone fin a la vía administrativa, esto significa que el órgano o el funcionario
autor del acto impugnado y a quien le corresponde conocer y decidir, se encuentra ubicado dentro de una estructura jerárquica subordinada. Cuando un acto no pone fin a la vía administrativa, significa que se puede ejercer un recurso a nivel jerárquico. Cuando pone fin a la vía administrativa, y decide el funcionario en los 15 días hábiles siguientes a partir del recibido de la interposición del recurso. Ahora bien, cuando pone fin a la vía administrativa, significa que el recurso de reconsideración debe decidirlo el superior jerárquico. Entonces, ha de tratarse de aquellos supuestos en los cuales, por la índole del asunto o la materia, el procedimiento constitutivo del acto lo decide un jerarca. El artículo 91 nos señala que cuando el recurso debe ser decidido por un ministro, por ejemplo, el lapso para decidirse son 90 días hábiles, contados a partir de la presentación del escrito. Esa misma norma nos habla que de conocer y decidir el ministro, en el caso de un superior, de un ministro, pues no queda muy claro. Sin embargo, por interpretación contraria al artículo 94, nos dice que cuando el recurso no ponga fin al acto administrativo, debe decidirse el mismo en un lapso de 15 días hábiles siguientes a su presentación. La mayoría de la doctrina ha inferido que si el recurso pone fin a la vía administrativa, la decisión debe darse en un lapso distinto al que él, y en consecuencia el pronunciamiento decisorio ha de hacerse en el curso de los 90 días de su presentación, al igual que le corresponde decidir a un ministro. ¿Cuál sería la base legal de este recurso? Los artículos 94, 90, 91 y 92. El artículo 94 establece que el recurso de reconsideración procede contra todo acto administrativo de carácter particular y deberá ser interpuesto entre los 15 días hábiles siguientes a su notificación ante el funcionario que lo dictó. Si el acto no pone fin a vía administrativa, el órgano ante el cual se interpone este recurso decidirá entre los 15 días siguientes al recibido. Y contra esta decisión no se podrá imponer un nuevo recurso, en este caso, pues, de reconsideración. El artículo 90 aclara que el órgano competente para decidir podrá confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la reposición en caso de vicios en el procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la administración para convalidar sus actos anulables, es decir, de nulidad relativa. El artículo 91 señala que el órgano, el recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el ministro, deberá hacerlo en los 90 días siguientes a su presentación. El artículo 92 nos señala que interpuesto el recurso de reconsideración, el interesado no podrá acudir ante la jurisdicción contencioso administrativo, mientras no se produzca una decisión o no finalice el plazo para que la administración pública decida. Si el funcionario de mayor jerarquía es de un órgano no adscrito a un ministerio, tendrá 90 días siguientes para decidir, de acuerdo a Araujo Juárez, o se otorgará el lapso que le resulte más beneficioso al administrado, de acuerdo a Brever Carinas. ¿Qué efectos tiene este tipo de recursos? En primer lugar, es un requisito indispensable para ejercer un recurso jerárquico. En segundo lugar, se interpone y no se puede acceder a la vía jurisdiccional mientras no se haya decidido. En tercer lugar, la respuesta de la administración pública debe ser expresa o también puede ser tácita en el caso de un silencio administrativo negativo, por lo cual se entenderá que habilitará al administrado a ejercer recursos jurisdiccionales como el de exención o carencia. El segundo recurso que vamos a ver es el jerárquico. El recurso jerárquico es aquel que se intenta contra un acto administrativo de un funcionario inferior a los efectos de que el superior lo revise. Entonces se trataría como de una apelación administrativa contra el acto ante un superior.
¿Cuál sería el objeto de este recurso? El objeto, el objeto de este recurso es un acto administrativo que decide no modificar el acto administrativo anterior cuando se ha solicitado una reconsideración. ¿Cómo se interpone o ante quién se interpone? El recurso jerárquico es viable únicamente cuando ya se ha intentado el recurso de reconsideración y el órgano inferior decide no modificar o revocar su actuación, o cuando ha transcurrido el lapso respectivo para que dé una respuesta. Este recurso también procede cuando este, hablamos de esto del silencio administrativo en sentido negativo y, sin embargo, no debemos entender que no siempre es procedente un recurso jerárquico una vez decidido negativamente, de forma expresa o tácita. Pues en aquellos casos donde sea de forma tácita, es conocido y decidido por el órgano de máxima jerarquía. Lo que procede es el uso de una vía contenciosa. En otras palabras, es un requisito indispensable para que se pueda ejercer un recurso jerárquico, la existencia de un órgano superior jerárquico al que no reconsideró. La autoridad ante la cual se interpone, de acuerdo al artículo 95 y 96 de la LOPA, el recurso jerárquico debe interponerse directamente ante el ministro o ante el superior jerárquico del organismo respectivo. En este tipo de recurso existe lo que se denomina recurso impropio. Este tipo de recurso es aquel que puede deducirse ante un órgano que no es jerarca del que lo dictó y que actúa en función de control administrativo. Este tipo de recurso no se concibe sin una disposición expresa que establezca su procedencia y pues no es una vía natural. Por ejemplo, existe aquí en el estado Táchira la Lotería del Táchira. Y la Lotería del Táchira tiene diversos juegos de azar, entre ellos el Kino Táchira. Entonces, una decisión dictada por el gerente del Kino Táchira, en ese caso, se ejecuta un recurso jerárquico que es contra la junta directiva de la Lotería del Táchira. Y el ente en segundo grado sería la Secretaría General de Gobierno, porque es el ente al cual está escrito la Lotería del Táchira. Este ente tiene 90 días de igual forma para poder responder. Si no se va ante el ente adscrito, se va ante el Ministerio de Adscripción según el artículo. Ahora bien, sobre la decisión del recurso. El recurso jerárquico debe ser decidido por la máxima autoridad, es decir, el órgano superior de la estructura administrativa. En el caso de la administración centralizada le corresponde al ministro. Por ejemplo, está el Mercal y el Pedeval, son órganos o entes centralizados, le corresponden al Ministerio de Alimentos correspondiente en Caracas. Y en los descentralizados, los órganos superiores al este. Es decir, por ejemplo, el IBT es un órgano descentralizado que está adscrito a la gobernación. Es aquí importante recordar que un órgano inferior no se puede decidir por delegación los recursos intentados contra las decisiones de un órgano determinado. En cuanto al lapso para decidir el recurso jerárquico de conforme al artículo 91 LOPA, si la decisión le corresponde al ministro, será de 90 días hábiles. Ahora bien, si se trata de una decisión tomada por un superior jerárquico, contra actos de órganos inferiores de institutos autónomos, por ejemplo, en la falta de una disposición expresa, la corriente doctrinaria dominante establece que se aplica por analogía el 91, es decir, 90 días hábiles. Ahora bien, si no se decide expresamente el recurso vencido el lapso, para tal efecto, en el caso de que sea un ministro, por ejemplo, el que deba decidir sobre la actuación, queda abierta la vía jurisdiccional.
Pero si se trata de una decisión que debe tomar un órgano superior jerárquico de un instituto autónomo, lo que queda abierta es la posibilidad de intentar un nuevo recurso jerárquico, a diferencia del recurso de reconsideración, ya que en este caso se le solicitaría una reconsideración, perdón, se ejercería un recurso jerárquico ante el Ministerio de Adscripción. Como regla general, los recursos, si la decisión es expresa, el órgano decisor perdón, es un recurso jerárquico, podrá modificar, confirmar o revocar el acto impugnado, así como ordenar una reposición o convalidar el acto. ¿Cuál sería la base legal de este recurso jerárquico? El artículo 95, 96, 90, 91, 92 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. El artículo 95 nos habla de que se podrá ejercer el recurso jerárquico cuando el órgano de inferior decida no modificar su actuación dentro de los 15 días hábiles siguientes, dentro de los 15 días siguientes, es decir, continuos, a la decisión a la cual se refiere eh, el párrafo anterior, dice la ley. El artículo 96 nos dice que el recurso jerárquico podrá ser intentado contra decisiones de órganos subalternos a los institutos autónomos ante su superior jerárquico. Contra esta decisión de dichos órganos superiores operará un recurso jerárquico ante el respectivo ministerio al cual está adscrito, salvo disposición contraria en la ley. Por eso es importante de repente leer las leyes de cada ente, organismo, instituto, para determinar exactamente a quién va a ir dirigida el recurso. El artículo 90, por su parte, nos establece el órgano competente para decidir un recurso jerárquico, quien podrá confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la reposición del caso en los vicios de un procedimiento sin perjuicio de la facultad de la administración para convalidar. El artículo 91, por su parte, nos dice que cuando quien deba decidirse a un ministro tendrá 90 días hábiles. Y el artículo 92, que interpuesto el recurso jerárquico, el interesado no podrá acudir a la vía jurisdiccional mientras no haya una decisión o no haya pasado el lapso para decidir. ¿En qué casos no procede un recurso jerárquico? Cuando el de reconsideración haya sido interpuesto ante una máxima autoridad, ante las decisiones sancionatorias de los órganos de control fiscal, pues una ley especial, la ley orgánica del control, la ley orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal establece específicamente que no se pueden ejercer recursos de reconsideración. Ahora bien, ya vamos para la segunda categoría, los recursos extraordinarios. El primer recurso extraordinario es el de revisión. A este tipo de recursos se le ha bautizado también como un recurso extraordinario de revisión, pues consideran que a pesar de que la ley, la LOPA, no alude a la expresión extraordinario, cabe catalogarlo como tal, ya que solo se utiliza en actos firmes, es decir, que ya han agotado la vía administrativa y establece la normativa una serie de disposiciones taxativas. Es decir, existe un conjunto de circunstancias que únicamente pueden ejercerse o se pueden emplear para ejercerse este tipo de recursos. Se justifica dicha excepción, pues el motivo de su nacimiento al acto administrativo que se impugna constituye un medio ilícito o fraudulento y por encima de la seguridad jurídica debe estar el orden público. Entonces, es entendido como aquel recurso que se intenta ante un superior jerárquico por motivos precisos derivados de hechos que sobrevengan después del acto que se haya dictado. El objeto del recurso. El recurso de revisión tiene por objeto un acto administrativo firme, es decir, aquellos actos que adquirieron estabilidad o firmeza no impugnables por vía de otro recurso, porque se han vencido los lapsos para impugnarse o por consentimiento del interesado al no ejercer el recurso de reconsideración o jerárquico en su oportunidad. ¿Cuáles son las causas que prevé la normativa para que se pueda ejercer este tipo de recurso de revisión? El artículo 97 LOPA nos establece tres situaciones
En primer lugar, cuando cuando hubieran aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no disponibles en el momento de la tramitación del expediente. Cuando en la resolución hubiera sido influido de forma decisiva un documento o prueba declarado falso por tribunales. Y finalmente, cuando la resolución hubiera sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiese quedado establecido por una sentencia. Sirve. ¿Cómo se interpone este recurso? El recurso de interposición directamente ante el ministro respectivo. Si la impugnación se refiere a un acto administrativo central, pues le corresponde a un ministro. Si el recurso se dirige contra un acto a un instituto autónomo, de igual modo, ante al Ministerio de Adscripción. En cuanto al lapso para intentarlo, el recurso de revisión se interpone dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la sentencia que establezca fraudulenta el documento, por ejemplo, o dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de haberse tenido noticias de la existencia de estas pruebas esenciales no disponibles durante su tramitación. En relación a su decisión, el recurso es decidido por el ministro, que es el mismo funcionario a quien se le interpone y cuenta con un lapso de 30 días hábiles desde la fecha de su presentación. Si no se decide expresamente en este lapso, se entenderá por negada, es decir, un silencio administrativo negativo, pudiendo el interesado acudir a vía contenciosa, igualmente quedaría abierta la contenciosa, pues, si se hubiesen negado de todos modos. Pero deben recordar que todo silencio negativo apertura automáticamente el recurso de abstención o carencia por parte del contencioso administrativo. ¿Cuál sería la base legal para este tipo de recurso? El artículo 97, 98 y 99. El 97, que ya hablamos de las 3 circunstancias por las cuales se puede intentar el recurso de revisión. El artículo 98 nos habla de la fecha de los 3 meses, desde qué momento se cuenta, el cálculo cuando se conoce de repente la falsedad del documento que fue clave para la decisión o que fue declarado cohecho, violencia o soborno para la decisión, o de haberse tenido noticia de la existencia de estas pruebas elementales para el cambio de la decisión. Y el artículo 99, que dice que el recurso de revisión será decidido dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. El siguiente recurso que vamos a analizar es el de hecho. No hace referencia expresa de este recurso a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pero el mismo resulta de un principio que lo consagra los recursos y para el cual se podría acudir al Código de Procedimiento Civil, que tiene valor de fuente supletoria a los procedimientos administrativos. Este recurso de hecho es aquel que se intenta ante un órgano superior cuando el órgano competente ante quien se interpone el recurso se niega a escucharnos. ¿Cuál sería entonces el objeto de este recurso? Se propone un recurso ante la autoridad competente, ésta se niega a oírnos o a admitirlo, por lo que dicha autoridad estaría faltando a la ley y desconociendo el derecho del administrado. ¿Cómo se interpone? El recurso de hecho se trata de un recurso de reconsideración, más o menos sería algo así para que ustedes me entiendan. Y no se está agotando la vía administrativa, se interpone ante una autoridad superior. Si se refiere a una negativa de un órgano superior de un instituto autónomo, se intenta ante el ministro, pero si se trata del agotamiento de vía administrativa, se trataría de un recurso de reconsideración o jerárquico, se recurre, de hecho, ante la jurisdicción contencioso administrativa. Ahora bien, el recurso de reclamo. Este recurso de reclamo se extrae de lo estipulado en el artículo 3 y 4 de la LOPA.
Algunos autores lo llaman también un recurso de queja. Este constituye un medio formal de defensa del administrado eh, para elevar ante un superior jerárquico de un funcionario público que conoce de un procedimiento, solicitud o petición. El reclamo está dirigido debido a un retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de plazo, trámite o procedimiento. Entonces, ¿cuál sería el objeto del recurso? Como se desprende de la norma, es la inacción de un órgano administrativo por retardo, distorsión, omisión o incumplimiento de trámite, plazo o procedimiento. La interposición del recurso se intenta ante un superior jerárquico inmediato por forma escrita, de forma razonada, motivada, es decir, donde se indica exactamente qué fue lo que sucedió, cuál es la omisión, cuál es el retardo o el incumplimiento. La norma no expresa plazo alguno para la interposición de este recurso, porque se infiere, se deduce que puede hacerse en cualquier momento antes de una resolución definitiva. Por lo tanto, este tipo de recursos se deberá estar resuelto dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento administrativo para la interposición de estos recursos? En primer lugar, tenemos la interposición. Requisitos. A nivel subjetivo, tenemos al órgano y al interesado. El órgano administrativo es el competente que puede conocer el recurso y decidir. El interesado sería la persona afectada en sus derechos, es decir, el administrado. A un nivel objetivo está el acto previo y el acto final. El acto administrativo previo y el acto administrativo final. El acto administrativo previo, para poder ejercer algún tipo de recurso administrativo, es necesario que éste exista. Es decir, es el acto que se puede impugnar, lo que llamaríamos el acto primitivo. Excepcionalmente, se corresponde a un acto administrativo tácito, ya que no existe un acto administrativo como tal que se pueda impugnar. En el caso de que se haga una solicitud y el órgano de la administración pública, donde ustedes están haciendo tal solicitud, nunca contestó y por lo tanto, pues impere en esa situación un silencio administrativo negativo. En el caso de un acto administrativo final, los interesados podrán interponer los recursos contra todo acto administrativo que lesione sus intereses legítimos, personales y directos. Excepcionalmente, los interesados podrán interponer recursos de trámite, ya que nos indica que se trata de un procedimiento en curso, en consecuencia no existe un acto administrativo definitivo. Ahora bien, en relación a la actividad, el lugar se podrá presentar ante la unidad correspondiente del órgano o ente administrativo, la oficina de correo como se establezca reglamentariamente, o representantes diplomáticos o delegados consulares. Es en esos tres sitios en donde se pueden consignar este tipo de recursos. ¿En qué momento? Los plazos se contarán a partir del día siguiente a la notificación o su publicación. Los plazos que se establezcan por días de cómputo hábiles, los días añadidos en virtud de la distancia serán continuos y se deben expresar de tal manera que le quede claro al interesado cómo se computará los lapsos en la notificación. Los plazos que se configuren por meses o años concluirán el día igual a la fecha en que corresponda contemplarse el lapso fijado. Si el lapso se debe cumplir un día en que carezca el mes, por ejemplo, 29, y sea en febrero, se tendrá como vencido el último día del mes. Pero si el día es inhábil, supongamos que corresponda a un sábado, se expirará el primer día hábil siguiente, 1 de marzo. Sí, 1 de marzo. ¿Qué efectos tienen los recursos? Por vía administrativa, ampliación de las potestades de la administración. Con la interposición de estos recursos, la administración puede entrar a conocer sobre el acto impugnado y ejercerá la autotutela. Asimismo, tenemos el principio de la no suspensión de los efectos del acto administrativo.
La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, ya que si lo dicta la administración es porque en principio está conforme a la legalidad y tiene todos sus efectos. Excepcionalmente, cuando haya nulidad absoluta o un daño irreparable, queda potestad del órgano si suspende los efectos o no. Por vía jurisdiccional, se accede a la jurisdicción cuando se agota la vía administrativa, porque los recursos han sido decididos negativamente o porque hay una omisión de pronunciamiento. Deben recordar que el ejercicio de la vía jurisdiccional no agota la vía administrativa. Sin embargo, pues se recomienda agotar la vía administrativa para poder tener diversas oportunidades para poder solventar la situación que se les está presentando con la administración pública. Se puede acceder a la vía jurisdiccional sin haber accedido en un primer momento a la vía administrativa, que era lo que yo les estaba ya explicando. Pero si se ha accedido a la vía administrativa, se debe esperar a la decisión de este órgano para poder acudir a la vía jurisdiccional. Si la sentencia declara la nulidad, prevalece la sentencia del Tribunal Contencioso sobre el criterio de la administración. En segundo lugar, sería la sustanciación. Se rige por los principios del procedimiento ordinario. Una vez que se ejerce el recurso, la ley señala que la administración debe pronunciarse sobre todo lo que ha sido alegado. Y finalmente, la terminación o la decisión. El órgano de la administración deberá resolver los asuntos que se sometan a su consideración, aunque no hayan sido alegados por los interesados. No podrán ser delegados los recursos de los actos por sus propias decisiones. En el caso de que un funcionario fallezca, pues otro funcionario asume sus competencias y tiene la obligación de decidir. Tipos de decisión. Puede ser estimatoria o desestimatoria. La estimatoria conllevaría una modificación o extensión de un acto administrativo impugnado. La desestimatoria negaría la solicitud del interesado y reforzaría lo establecido en el acto administrativo impugnado. ¿Qué principios imperarían en la ejecución de los recursos? La prohibición de reformato impeius o la reforma peyorativa, haciendo referencia a que la administración pública no puede agravar la situación del particular. Los laxos. Se debe recordar que el recurso de reconsideración y jerárquico deberá ser decidido entre los 90 días hábiles siguientes a su presentación. Se puede acceder a vía jurisdiccional cuando, interpuestos los recursos que pongan fin a vía administrativa, hayan sido decididos en sentido contrario a lo solicitado o no haya sido decidido en el plazo correspondiente. En relación a los plazos o términos. Los plazos se contarán a partir del día siguiente de la notificación o la publicación en carteles. Los plazos se establecerán por días de cómputo hábiles, es decir, días laborables de la administración, de lunes a viernes. Los días añadidos en virtud de la distancia son continuos y se deberán expresar de tal manera que le quede claro al interesado en el acto notificado. Los plazos se figurarán por meses y años, concluirán el día igual a la fecha del acto que corresponda para completar el lapso fijado. Si el lapso se debe cumplir en un día que carezca el mes, se tendrá como vencido el último día del mes, pero si el día es inhábil, el plazo se expirará el primer día siguiente. En la siguiente clase empezaremos con los actos administrativos a nivel jurisdiccional para que ustedes puedan tener una comparativa sobre los tipos de recursos a nivel administrativo y a nivel jurisdiccional. Cualquier duda, pregunta o inquietud, por favor no duden en comunicarse conmigo para poder aclararla. De igual modo, les exhorto a leer atentamente las instrucciones de las actividades para evitar tener una ponderación negativa. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan feliz fin de semana y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.